cuando lo va a presentar, y lo va a hacer. Acabo de venir de la Bienal de Moscú, y que había muchísimas experiencias en el lugar, y bueno, y los equipos técnicos desbordaban, porque claro, es de una gran exigencia, ¿no? Y quiero agradecer que en este caso especialmente la gente de la galería estuvo como muy atenta, enganchándose con el proyecto, y como tratando de solucionar cosas que se nos presentaban, ¿no? Que como que hay que armar un equipo, en realidad hay que, para estos proyectos hay que armar una conciencia de esa solidaridad que se necesita para contener a la gente que lo está haciendo muchas veces. Bueno, voy a empezar como contando así como puntuales situaciones desde mi experiencia que tuve que pasar, cómo las cosas del lugar, que eran muy desafiantes pero generaban muchos problemas en el medio de la obra, o sea que los problemas que se generaban pasaban a ser, para mí, casi sin darme cuenta desde el inicio, pero después ya tomando conciencia de que eso sucede, pasaban a ser parte de la obra mismo, y muchas veces del discurso, y muchas veces lograban cambiar el rumbo inicial que yo pensaba desarrollar en un proyecto. Entonces, bueno, voy a nombrar distintas situaciones. La primera instalación Site Specific de dibujo que realicé fue en 1995. El título de la exposición era Informe para Dibujito. En esta, la sala de exposiciones era lindera a un teatro. Era como el hall del teatro. Entonces, en ella descubrí que había una puerta que comunicaba directamente con el camerino de los actores. Entonces, mediante dibujos, comencé a desarrollar la instalación que más o menos tenía armada en ese momento. La idea que tenía armada para desarrollar, que era esencialmente una exposición autobiográfica en términos de la fragilidad, la memoria, etc. Y como se trataba de la alianza Uruguay-Estados Unidos, yo en ese momento estaba también como muy... así que tenía a los yanquis un poco acá. Por lo tanto la alianza no tenía nada que ver porque era cultural, imagínate. Pero bueno, entonces yo trabajé un poco con símbolos así, con hoces y martillos, en fin. Era un poco ese mi mundo del momento. El tema es que yo vi la puerta, entonces yo dije, a ver esta puerta. Y vi que entraban los actores para cambiarse, todo eso. Estaban los camerinos, y empecé a dibujar adentro. Entonces, claro, ahí marca un poco, al tiempo después me di cuenta de lo importante que fue un poco esa muestra, ¿no? Que me metí como apareció ese lugar, lo descubrí, y tampoco yo pedí permiso, porque tampoco no hacía algo que me parecía que iba a ser complicado, no era algo irreversible lo que estaba haciendo, los dibujos con pastel, etc. Nadie entendió que era una cosa, como estaba bien en el límite todo. Entonces me metí para adentro, seguí dibujando, y claro, la exhibición terminó incorporando ese lugar, esa puerta, donde la gente tampoco no sabía si entrar o no, si era parte, pero veía dibujo, entonces entraba. Entonces, ese hall que era para las artes, y el teatro, que estaba en la otra punta, encontré como el nexo de eso, que era muy fuerte. Después me di cuenta, porque claro, los actores entraban normales, se cruzaban con la gente nos miraba, después salían pintados para escena, o sea, todo era como un poco entre realidad y ficción, ¿no? Era como un límite muy impreciso, que yo lo descubrí, que lo destaco pues esta muestra especialmente porque lo descubrí en cierta manera haciendo la obra allí en la sala. Y era un gesto que era muy sencillo pero al mismo tiempo muy fuerte, muy transgresor, estar entre un límite entre la realidad y la ficción, entre las personas que compartían otra disciplina artística pero que se cruzaban en el medio con el público, en el medio de su cotidiano. Esa quizás sea la primera relación que tuve con los lugares, ¿no? En el año 2009, en la Universidad de Siracusa, realicé un proyecto de dibujo que se llamaba The Gallery as Studio, Drawing on Delirium. De ella, la pieza central era una instalación de libros de tabaco marca York, que yo dibujo en ellos, que son como libritos en Uruguay, todavía se siguen haciendo, y que tienen como, no sé, como 100 hojas. Y yo los intervengo, los dibujo adentro, así como utilizando todas sus... Ahora yo voy a mostrar unos ejemplos.
utilizando toda su capacidad de transparencias. En realidad no tiene nada que ver con lo japonés, pero tiene como una cosa muy japonesa, muy china, lo que uno asocia con el tiempo, con el problema del espacio. Y por sobre todas las cosas muestra el dibujo en una dimensión de profundidad que yo después, a partir de esos trabajos en los libritos, también desarrollo la idea de la profundidad en la pared. O sea, esa idea de transparencia de uno atrás de otro, donde un dibujo es muchos dibujos, también después lo traslado metafóricamente y real a las paredes y a otras disciplinas. Entonces trabajaba con esos libritos y las paredes era una vitrina con un grupo de esos libritos, con esos dibujitos diminutos, y en las paredes se proyectaba, o sea, dibujaba en las paredes todo ese mundo, claro, a otra escala, ¿no? Por eso, en cierta manera, lo del delirio, ¿no? Que como que salían de los libros de los relatos salían esos dibujos. Aquí también, al estar trabajando, pronto me encontré entrando con los dibujos a la oficina donde estaban los curadores y donde estaba el director y todo, porque claro, la galería tenía un límite y se podía continuar, una mampara, y se podía continuar hacia adentro. Y yo continué. Entonces se producía también un poco lo mismo, que no se sabía muy bien cuáles son los límites especialmente de un arte que se genera ahí, en un lugar. Y el espectador, a mí me gusta como que es muy activo y siente que en un momento dado, siente como tiene que tomar una decisión. Me gusta mucho eso, que el público en determinado momento en las obras tenga que hacer o foco en los dibujos o tomar decisiones en la exposición misma. Que es como la parte que yo rescato como políticamente activa de los site specific, ¿no? Que es el público. En ambos casos los involucrados no están seguros de si lo que están haciendo está bien, si se puede pasar hacia esa zona o no, si es permitido el paso, si eso tiene un contexto con el discurso, cuál es el límite. Todos esos problemas como que generan a la muestra, a la instalación, le generan como una dimensión de actitud muy que pide mucho al público, que le pide una actitud activa. En el caso de la galería de la Universidad de Siracusa ocurrió algo muy especial. El público estaba angustiado por el hecho de que al finalizar la exposición, que la hicimos durar especialmente 6 meses, que te da que le daba casi una dimensión espacial, temporal, insólita, pero que parecían también que esos dibujos iban a estar para siempre. Las paredes serían pintadas y esos dibujos desaparecerían. El arte sería simplemente tapado con pintura, borrado, y no quedaría nada de él. Esto me llevó a regresar para el fin de la exposición y que el cierre fuese, lo pensé como una performance, donde en ella el público pudiera participar. Y fuimos dibujando con blanco sobre cada línea dibujada. En cierta forma el dibujo quedaba capturado en la memoria de esas líneas blancas que la propia gente en esa performance de cierre en la cual invitamos al público se empezó a sumar. O sea que esa idea de la desaparición y del drama de que esos dibujos iban a quedar definitivamente en el blanco terminó siendo una muestra de una performance de dibujo donde el público mismo actuaba en la idea no de borrarlo, sino de capturarlo en la pared. Entonces, también ahí el propio problema que el público empezó a reconocer como un drama se fue transformando en una acción activa, o sea, de reflexión, el propio dibujo, ¿no? En realidad estábamos no tapando, sino dibujando con blanco. Esa performance se llamó Undoing. En el 2010 realicé en el Espacio de Arte Contemporáneo una instalación de dibujos que se tituló ¿Cómo llegar a las masas? El espacio, lo tengo escrito, lo voy a leer. Para una primera comprensión del concepto primario de este site specific, el espacio de arte contemporáneo funciona donde antes era una cárcel. Si bien ha sido refaccionado, mantiene su estructura y las salas de exposición están ubicadas en las antiguas celdas, que mantienen sus ventanas con insoslayables barrotes. Era imposible para mí realizar allí
un proyecto que no tuviese referencia a la prisión. En un principio, el concepto que trabajé era una visión política e irónica sobre el destino de algunos militantes políticos que sufrieron prisión, torturas, muertes, desapariciones, algunos, para convertirse en la actualidad en burócratas que concurren a las recepciones donde se sirven bocaditos y tragos, ¿no? Me parecía que, nada, había una relación extraña, curiosa, ¿no? que quería reflejar en la instalación. Entonces, el texto, además era muy fuerte porque muchos habían estado quizás presos en esa cárcel. O sea, pero venía en una situación de, no sé, de buscar el bocadito, ¿viste? Entonces, el texto era muy irónico en ese sentido. Y en el centro de la sala estaba ubicada una bandeja con masas dulces, como en una vitrina. Trabajé durante como 10 días antes para lograr, porque la exposición también ocupaba de la celda, era una instalación de dibujos, donde también tenía un poco todo mi idea de esa gran farándula que vive expuesta a los medios y que vive para los medios, en fin, un poco mi mundo habitual. Entonces yo trabajé durante varios días realizando la instalación y en el momento de la apertura sentí que la obra en realidad no había terminado ahí, que debía de continuar trabajando todos los días en ella, porque en realidad me había metido en el problema del preso, en realidad, más que el problema de mi discurso. O sea, estar ahí trabajando todos los días, me di cuenta que llené la celda, porque era una celda muy pequeña con el espacio real de lo que era la cárcel, y que los trabajos cubrieron todas las paredes. Y entonces dije, no, pero esto le debe pasar a los tipos que estuvieron acá adentro años, que piensan, llenan y todos los días tienen que volver a pensar de vuelta lo mismo, que es el gran problema del preso, el tener todo el tiempo del mundo y no tener espacio, tener un espacio asfixiante. Entonces lo que hice fue, después de que terminó la exposición, no avisé absolutamente a nadie, pero volví, porque la exposición duraba 2 meses. Volví al otro día y pedí pintura para trabajar con la idea, y dije, no, acá yo tengo que borrar y volver a pintar de vuelta, porque en realidad es la memoria del preso. Digo, esto era la exposición que yo tengo que hacer, no la anterior. Entonces, claro, yo había hecho textos, se publicaron todas las reflexiones en torno al primer proyecto, y en el segundo empiezo a trabajar. Claro, al otro día, a los 2 días o 3, el director es un chico nuevo que me conocía y me tenía, por lo menos hasta ese momento, bastante respeto. Y claro, cuando viene a ver me dice, ah, qué bueno, no se animaba tampoco a preguntar, no mucho, ¿no? Qué bueno esto. Y digo, y los dibujos que estaban acá, porque son los que publicamos, los pusimos ahí para los afiches. Y yo ya los había borrado. El tema es que pasé los 2 meses trabajando en esa obra, borrando y dibujando arriba, todo el tiempo. Entonces, claro, se empezaba a dar una masa de dibujos interminable, o sea, los dibujos del pasado volvían al presente y los tapaban o dialogaban con ellos los actuales. Entonces, claro, era como el discurso también de la memoria, ¿no? La memoria que se vuelve como fragmento que aparece siempre de una forma o de otra, que no logra desaparecer. También podía tener un cierto costado de relación. En definitiva, la forma en que viene y aparece la memoria y la censura, me di cuenta después, observando muchos de estos procesos, que tienen mucho que ver, ¿no? Y también la censura uno la borra y aparece por fragmentos por algún lado, aparece lo que se quiere censurar. Entonces, claro, los 2 meses las paredes estaban cubiertas de dibujos con una densidad increíble, pero me di cuenta en un determinado momento que también se había hecho como un poco popular y alguna gente venía a ver los dibujos nuevos, ¿no? Que aparecían, ¿no? Y me di cuenta que ahí había terminado la obra y ya estábamos como casi al terminar la exposición. Entonces lo que hice fue en ese momento empezar a pintar y a borrar, pero no a poner dibujos. No, ya no ponía más. Entonces borraba y borraba, y varias capas de pintura blanca terminaron con generar a la sala casi a blanco, llevándola. Lo cual también generaba mucha incertidumbre, porque, bueno,
yo iba pensando los textos de la exposición en el momento en que lo iba haciendo. O sea, las reflexiones eran parte también de la exposición. Entonces ahí dije, no, lo que voy a hacer es, le voy a enviar una carta al ministro, porque me enteré, precisamente, al ser obras que transcurren en un pedazo de tiempo importante, como pueden ser 2 meses, también los hechos que ocurren fuera de la obra, terminan, a veces, a mí me interesa como capturarlos. Entonces me enteré que estaban recuperando los murales de los alumnos de Torres García que hizo en un convento, no sé, que estaban preocupados recuperando esos murales. Entonces yo le mandé una carta al ministro con la idea también de que esa carta podía ser interesante para discutir algunas cosas con todo el mundo, porque la carta era abierta. Entonces la carta lo que dice es que dice cosas así: una vez cubierto de blanco, le pedí una carta al ministro, que depende de ese lugar además el ministro, y de la cual también formó parte de la exposición, narrando en todo el proceso y solicitándole retirar las porciones de pared de la celda que habían sido trabajadas para entelarlas. En la nota decía cosas así: fue en primera instancia una instalación, después se trasladó al dibujo, después se trasladó a la pintura, pero en realidad se trasladó al concepto. Es una pieza conceptual. Meterme en la cárcel a reflexionar a partir del dibujo para hacer finalmente arte abstracto sobre el encierro. Es una obra que no termina nunca de comenzar y que acaba de pronto moviéndose dentro de los límites expositivos como un cuerpo vivo. El proceso con el que el proceder con el arranque de la obra del muro en la cárcel, trasladándola definitivamente al bastidor de un cuadro, implicaría trasladar la experiencia, de trasladar el encierro al lenguaje de la pintura, ir desde el muro de la cárcel a la superficie abstracta del blanqueo, como metáfora de la locura del encierro. En este caso, trasladar la experiencia al cuadro tiene algo liberador, tiene algo de volver a la superficie. Imagínate el ministro leyendo esto, ¿no? Era una carta surrealista en cierto sentido, que hablaba un poco de los procesos reales, pero tenía una dimensión delirante, que también la carta es parte de todo este proceso que se generó desde el inicio. Lo más curioso es que el ministro me contestó y me dijo que lo había aprobado, que estaba aprobado para retirar las paredes. Los muros son unos muros de este tamaño, había que picar hasta era un delirio, o sea, era parte de... Lo que quiero decir con esto es cómo en estos procesos tan simples, donde apenas el dibujo, el lápiz está como trabajando y buscando zonas nuevas relacionadas con el espacio, pueden ocurrir situaciones, si el artista los puede estar activo y capturarlos, que llevan el dibujo a una dimensión increíble, impensada. El dibujo también era parte de la carta era un dibujo también. En el 2011, para la Sexta Bienal de Curitiba, fui invitado a realizar una obra site específica de dibujo en un espacio que se llamaba Galería Julio Moreira, ubicado en un pasaje peatonal subterráneo, porque la idea de esa bienal era que eran 2 curadores, uno latinoamericano y otro europeo. Curiosamente, el europeo eligió trabajar con algunos artistas que había seleccionado en el museo, y el latinoamericano, Ticio Escobar, decidió descentralizar, lo cual a mí me genera una cosa extraña, porque o descentralizamos todo o nos vamos todos para el museo, pero digo, íbamos a estar unos en el centro, era curioso, y además las características eran que el europeo eligió la centralidad, ¿no? Y yo dije, bueno, voy a ver la sala, digo, en un espacio como de arte público, en el medio del subterráneo, lejos de todo. Lo primero que dije, bueno, acá no va a venir nadie a ver esto. Del público del arte va a venir el primer día una gente, después.
porque las descentralizaciones tienen que tener una vinculación. Uno ya con un poco de experiencia le tiene un poco, cuando siente descentralización, teme un poco. Y entonces dije, bueno, pero miré el espacio un poco y era bien curioso porque era en el medio de un subterráneo y pasaban miles de personas. O sea, no era gente, me di cuenta enseguida que no era gente habituada a ir al arte, digamos, a ver arte. Pero era interesante, pasaban miles de personas porque cruzaban de una avenida a otra. Y estaba en un lugar de muchas galerías como decadentes y lugares de venta, así como muy decadente. Entonces, pero la galería está impecablemente blanca, pero entonces me di cuenta que tenía una curiosidad, que era privada, pero lo único que la separaba era un vidrio, que era la pared de vidrio. Por supuesto no había ni guardias ni nada, porque era para arte grafitero o algo. Pero entonces dije, qué interesante esto, porque es como que la pared exterior entra a un lugar y sale y solamente, o sea, lo público y lo privado estaba como muy en un límite. Y eso me gustó. Entonces dije, bueno, la gente no va a entrar, pero va a haber, voy a hacer una obra pensando en este público precisamente, para que la gente haga así y mire como cuando mira un periódico y ve los titulares y sigue de largo y ya se da cuenta de todo lo que viene, lo que está escrito. A mí me gustaba esa idea de lo instantáneo, la mirada en la calle urbana que tiene que capturar las cosas rápidamente. Entonces lo que hice fue me puse a trabajar y bueno, trabajé con dibujos que tuvieran una fuerte carga, ¿no? Ya te digo, de todo ese mundo, todos esos fantasmas que de cierta manera yo desarrollo, que es ese mundo de hombres que tiene que ver con las religiones, con la política, con los medios, que todo se mezcla, que curas, que políticos, y que todos están como un poco expectantes y observando siempre algo que los vaya a capturar como en una cámara, donde, como decía McLuhan, que el medio en este caso es más que nunca en los dibujos, en los dibujos estos que yo hago, tiene que ver que viven pensando en el medio, que es el gran difusor de la vida, en cierta manera, ¿no? Pero claro, están en mis dibujos, esos personajes están en situaciones absurdas, como capturados, ya no tienen vida privada ni vida pública, están en ese límite donde todo es exterior, todo es para capturar con un lente. Entonces esos dibujos estaban ahí, era una posición fuerte, que claro, no iba a pasar por ahí desapercibida por el público, pero era bien interesante que pasabas por la puerta y te informaba como un periódico, como quien dice. Y el curador del museo lo vino a ver unos días antes y le interesó, le gustó, y bueno, y ahí pasé a la primera división, ¿no? Porque me invitó para ir al museo. Y además fue curioso porque me dio una sala que quedaba, pero la sala era la primera. El lugar era, o sea, no solamente la primera división, sino el primer lugar. Entonces dije, me di cuenta como que le gustaban estos dibujos para hacer ahí, como que generaba un clima en la Bienal. Yo dije, pero no voy a hacer esto, voy a hacer otra, voy a seguir con la idea mía, que es la de pensar el público. Lo que me había dado la otra galería, dije, no, voy a pensar en el público, que acá la gente como que se la sabe toda en el museo, ¿no? La gente va a ver, todos los trucos los conoce, los entiende rápidamente. Entonces, yo voy a dibujar pero con lápiz mínimo, todo lo contrario al otro proyecto, apenas dibujado en la pared con lápiz y dibujos grandes, algunos monumentales, algunos pequeños, pero que vos a una distancia de 5 metros no podías ver nada, no reconocías como esto, así como que no había. Entonces claro, vos mirabas, no había nada, pero veía gente que estaba pegada a la pared, o sea, era bien interesante, ¿no? Como que el lugar y el público estaba muy cuestionado con ironía. Me di cuenta yo, en los dos espacios funcionaba muy bien la obra, porque en ambos casos estaba muy presente el pensar en el público, ¿no? Algo que a veces para los artistas es como complicado pensar en el público en relación a la obra de arte y al lugar que ocupa y la relación que podamos tener. Pero acá estaba bien diseñado y bien irónico además. Tan irónico que censuraron la otra obra.
O sea, le pusieron unas cortinas, ¿no?, a la obra, porque lo único que se podía hacer en realidad no se podía censurar porque era un espacio privado. Digamos, era un espacio que si vos no lo querías ver, podías no verlo, o sea, no, seguir de largo. Era en eso público y privado, que era bien interesante. El tema es que le pusieron unas cortinas y lo estuvieron cerradas por un tiempo por los dibujos, como una carga para, no sé, un problema para los niños. No, una tontería. Pero el tema es que lo interesante es cómo el Site Specific en ese lugar logró también acá sacar muchas cosas afuera, ¿no? Logró sacar muchas cosas de la sociedad afuera, ¿no? Y logró también mostrar lo tonto de las... O sea, lo único que se podía censurar de la obra, la única forma era poner una cortina para que no se vea, porque era la única conexión con el público. Y creo que también ahí estuvo presente, que fue una obra muy activa, no era una obra pelotuda de dibujo, era una obra muy fuerte, y que la materialidad del proyecto era prácticamente nada. Yo creo que ahí es otra característica interesante por supuesto que me avisaron unos periodistas que la obra estaba cerrada y entablamos contactos con la Bienal, querían... Bueno, al final pasó el tiempo y prácticamente no se abrió la muestra. Pero este tipo de cosas ocurren y ocurren, está bien, porque ocurren porque el proceso que generan este tipo de relaciones son inesperadas, y también que ocurran, que a mí no soy un tipo que me preocupe muchas veces las reacciones que genere mi arte, porque yo también soy consciente de que mi arte moviliza, y que está bien que se movilice. El problema son estas situaciones, bueno, lo que ocurrió con este proyecto especialmente. Pero es parte, yo considero que es parte del Site Specific, este tipo de relación por fricción que genera. En el 2012, para la 18ª Bienal de Sydney, fui invitado a realizar un proyecto también en un lugar, en un site específico de dibujo, en una de las locaciones donde se lleva a cabo la Bienal, Kokatu Island. Es una antigua prisión, pero es increíble, porque es una roca gigantesca, es una especie de roca, un peñón en el medio del mar, y ahí era una prisión, después construían barcos, o sea, tuvo varias modificaciones, y es un lugar increíble porque es un pedazo de piedra, donde hay unas residencias muy bonitas, y bueno, ese lugar se utiliza para mostrar esa cárcel así como era históricamente. En general, lo utilizaron para la Bienal esos lugares, en esa parte se desarrollaba la exposición central de la Bienal. El tema es que nosotros vivimos en ese lugar, o sea, ocupamos las residencias, que eran unas residencias hermosas, pero a las 6 de la tarde se iba todo el mundo, no quedaba nadie. Entonces quedaba toda la isla para los 7 artistas o 8 que estamos ahí, lo cual no quedaba nadie. Y la isla tiene 5 kilómetros, 4 kilómetros así de diámetro en el espacio, ¿no? Entonces era impresionante, ¿no? Porque claro, también eso inhóspito del lugar también le daba como mucha carga a las propias obras que por lo menos que yo estaba realizando. No era cualquier lugar, ¿no? Y lo interesante era que los lugares para exhibir, como habían sido hasta ese momento museos de cómo era la cárcel y todo lo demás, cómo era la cárcel en la década del 50, ¿no? Así que era un poco lo que describía. Estaban todos los objetos que utilizaban en ese momento hasta que la cerraron. Y yo trabajé en la sala de rayos X de la cárcel, lo cual estaba todo, la camilla, los lugares donde pasan las placas, la información del último día que estuvieron de algunos presos en la pared, era increíble. Pero además estaba prácticamente deshabitado, ese lugar era absolutamente inhóspito, maravilloso realmente. Y lo interesante fue trabajar ahí y construir como el relato y el discurso a partir de ese lugar, ¿no? Que a mí me parecía que ese lugar tan mágico con todos esos objetos me permitía como trabajar la otra realidad, o sea que la sala de rayos X son los doctores que trabajan ahí, los técnicos, pueden ver casi el hiperrealismo del ser humano, ¿no? O sea, porque en realidad se meten en la otra realidad del cuerpo,
no la exterior, digamos, ¿no? La que nos comunica, sino la que está oculta detrás de la piel. Y a mí entonces me pareció interesante eso de trabajar con esa doble realidad, ¿no? Como que lo mío era, de cierta manera, el relato que yo hacía de la sociedad y del momento, de la contemporaneidad y con toda mi discurso tenía mucho de esa otra realidad, de cierta manera, social, ¿no? Lo otro que está detrás de la cortina, digamos. Entonces, bueno, ahí se dio también una relación bien interesante con el lugar, y con la historia del lugar, y con la vivencia del lugar. En el 2012 también participé de la primera Bienal de Montevideo. En realidad propuse yo un proyecto site specific de dibujo en lugares como un edificio como neoclásico, así, de principios de siglo, con referencias a muchos periodos así, arquitectónicos. Es un edificio muy, muy lindo. Era un antiguo banco y tiene unas arcadas así, gigantescas, así, unas columnas griegas, así, tiene un poco esa reminiscencia a muchos periodos arquitectónicos. Y yo agarré especialmente esa parte como griega. Entonces, de hace un tiempo tenía ganas de hacer como que me daba cierta envidia ese periodo así como de Picasso que dibujaban en el Mediterráneo, y como que no pensaban demasiado en nada, y dibujaban como el cuerpo así, la idea, me tenía ganas de hacer el dibujo ese extendido que se va, y que la línea como con mucho disfrute. Tenía muchos deseos de hace un tiempo hacer una obra así, y encontré ahí, dije, no, acá, lo griego está acá presente, y bueno, que lo asuman. Entonces trabajé con cuerpos que están unas imágenes aquí, que ahora les voy a mostrar, y que son cuerpos así como inflados, que están también ahí como flotando en el medio de las columnas. Y tenía, claro, la obra terminaba agarrándose de tal forma con el lugar, que uno notaba que era contemporáneo, eso, que no estaba, pero al mismo tiempo tenía tanta relación, que uno pensaba que estuvieron así desde mucho tiempo, que estaban allá desde mucho tiempo antes. También en este caso se dio como esa relación con la historia del lugar, con haber como entendido que ese lugar necesitaba esa obra que parecía haber estado allí, como que también el pensar en el lugar especialmente para hacer un proyecto utilizando el lugar físico, también te pone también en la historia del lugar, ¿no? No solamente poner tu historia, sino la historia del lugar. Y finalmente, de los proyectos que tienen relación con esta práctica, en el 2013, ahora para la Quinta Bienal de Moscú, también tuvo situaciones como peculiares, ¿no? Ya que la obra fue pensada como site specific. Pero claro, el lugar no se tocaba, hicieron un muro. La obra era un muro de entre 100 y 150 metros de largo, como por 7 o 8 de alto, que interveníamos 3 artistas. Y los 3 artistas prácticamente no nos conocíamos. Un italiano, Andrea Bianconi, un americano, Marley Carey, y yo. Con uno de ellos estuvimos en Sydney, que presentamos obras separadas, apenas nos conocíamos. Entonces la curadora nos invitó especialmente luego a conversar con nosotros y saber un poco las inquietudes que teníamos y la posibilidad que había de trabajar juntos, de hacer un proyecto que naciera en un punto geográfico que no era nuestro y que fuera una obra colectiva entre los 3, que naciera en el lugar. Claro, era todo un desafío, increíble, porque no nos conocíamos, nos empezamos a relacionar, nos interesó el proyecto mucho, ¿no? Nos empezamos a relacionar con emails que nos enviábamos y todo funcionaba divino, porque era genial, era ideal, ¿no? Yo mandaba una imagen, intervenía, qué bárbaro, qué bueno, qué genial. Pero yo enseguida me di cuenta que esto no iba a ser la realidad, o sea, que iba a ser distinto, en el lugar iba a ser muy distinto. Y bueno, y fue así, pero en este caso, después me di cuenta que el espíritu del site specific no estaba en la pared, que no tenía mayor importancia en su historia,
la problemática estaba en la relación nuestra, era como una especie de... Teníamos que negociar todo el tiempo los lugares, no los lugares físicos, los lugares en que nuestro yo se iba a desarrollar para hacer la obra. Necesitábamos tener una estrategia entre nosotros bien curiosa, que era... Yo tenía que convencerlo de que yo lo que quería hacer lo iba a hacer, pero al mismo tiempo tenía que tratar de que no se convenciera mucho, porque yo lo necesitaba también. Lo necesitaba que él sacara su propio discurso para afuera. No me quería apoderar yo del problema del muro. Entonces fue bien interesante encontrar una cantidad de vínculos y de relaciones. Tengan en cuenta que no nos conocíamos. Y entonces, claro, se daban cosas increíbles, interesantes, que era que al principio, bueno, nos comunicábamos todo como buenos vecinos, ¿sí, no? ¿Qué te parece esto? Está bueno, está genial, seguí adelante, ¿qué te parece esto? Todo bien. Claro, en definitiva, todo el mundo quería que no se le bloqueara su proyecto, entonces no bloqueaba el que proponía uno. Pero lo interesante fue que eso rápidamente también nos dimos cuenta de que no funcionaba, que tenía que ser el dibujo tácito, o sea, hacer la idea que teníamos y que el otro respondiera, ¿no? Y entonces los dibujos empezaban a entrecruzar, que eso era lo interesante, porque la idea no era decorar un muro, sino era hacer que se cruzaran tres experiencias distintas, tres historias distintas de tres tipos que teníamos como conformada en cierta manera, nuestra historia personal, en lo que queríamos decir y nuestra forma de decirlo. Pero lo genial de eso fue que bueno, cuando quisimos darnos cuenta, claro, la obra era como muy impresionante, después quedó sorprendente, cosas que uno pensaba que nunca iba a aceptar ni estar cerca de esos proyectos, porque no es lo de uno. En definitiva, yo le decía a uno de ellos, no es muy sencillo aceptar, porque yo no hago lo tuyo precisamente porque no me interesa. Si no haría. Entonces es bien interesante cómo esa idea de la rivalidad de los yo y de las artes que se cruzan y que nos viene en cierta manera desde la modernidad y desde la vanguardia de principios de siglo, que se basaron precisamente en el término de vanguardia, en un término utilizado por las tácticas de guerra, en la confrontación, ¿no? Si uno ve la Europa de principios de siglo, desde el primitivismo, del constructivismo, hasta el futurismo que habla de la higiene del mundo, o sea, todo estaba totalmente, todos en sus núcleos totalmente enfrentados, ¿no? Entonces, nada, me pareció que también esta idea de la globalidad, en cierta manera, que uno la critica, que uno la ve con cierto de reojo, por cuánto nos va a quitar, con cuánto nos va a dar, cuánto nos va a cambiar. Y un poco lo que hablamos ahí en la puerta, en definitiva, hoy a la entrada del coloquio acá, que es un poco eso, ¿no? Que era la idea de cómo son mitos. Me di cuenta ahí en realidad que esos son un poco mitos, ¿no? Y que en realidad el arte crece, y que mi arte crece en lo que más yo temo que se erosione, en esa parte que yo digo que no quiero mostrar mucho y que tengo mis miedos de que se relacione con otras ideas artísticas, y que la cuido para que no se relacione, para que esté bien individualizada. Me di cuenta que en esa parte es donde crece, no en la parte que estoy más seguro, en la parte esa que creo que no va a pasar nada ahí. Es la parte donde en ese entrecruzamiento mi obra se va para otro lado. Y doy fe que no solamente hice esta obra, hice dos proyectos más en Moscú. En realidad hice 3 instalaciones en Moscú. Esta obra colectiva y 2 instalaciones más. Las cuales estaba tan entusiasmado con la idea que fui a hacer todas las obras allá. No advirtiendo que no era venir a Chile, ir a Moscú, o ir a Argentina, o ir a Brasil, sino era ir a un país con una historia increíble y con una historia contemporánea increíble y en un proceso político, histórico tremendamente rico, pero que están metidos ellos en ese proceso, y venirles con una idea que yo la tenía súper elaborada, estaba totalmente claro, y meterme en una cotidianeidad
de su forma de relacionarse y de ver socialmente cómo funciona. Me pasé como 15 días tratando de entender primero cómo poder realizar las esculturas que fui a hacer, que eran unos objetos con cuerpos de bicicleta, como fragmentos que tenían que ver con la modernidad, con una cantidad de citas y con mucho humor, y también con mucha relación con la ciencia, con la idea que yo tenía de que los rusos tienen una gran conexión con las ciencias, y era tal cual, y esta obra funcionó, la obra que finalmente hicimos funcionó estupendamente bien, con esa realidad. Pero claro, fue muy intenso realizarla, pero también fue muy rico realizarla de allá, porque capturó todo ese problema para resolver cosas que realmente tienen ellos. Y que los proyectos estos que yo fui a realizar también los capturaron. Esas esculturas que nacieron de dibujos. En Montevideo, que yo hice la réplica exacta de ellas para tener la experiencia antes de ir a Moscú, son perfectas, son conceptuales, son geniales, porque el técnico que trabajó conmigo, yo trabajé con él, fue una relación increíble. Son muy conceptuales. Las de Moscú son mucho más relacionadas con el dibujo. Son las dos son ricas. La de Moscú tiene unos problemas que todos los días se le salen las conexiones de cadena, piñón, en fin, porque tiene un mecanismo donde la gente puede interactuar con ellas. Pero lo curioso, lo interesante es que como el lugar, cuando uno va con unas ideas sólidas, pero también se somete a que el lugar mismo nuevo, la geografía nueva, la cultura nueva, pueda meterse en la obra misma, dejando sus huellas. Me di cuenta que ahí no tenía que usar motores, que yo era lo que había pensado en primera instancia. Entonces me di cuenta que tenía que la gente generar el movimiento para mover luces, porque las esculturas con un sistema mueven luces, abajo parece que produjeran luz, la gente parece que produjera luz. Y eso yo lo descubrí allá, o sea, que también como el problema de generar en los lugares, irse como preparado pero a su vez abierto a lo nuevo, que te propongan las nuevas culturas, las nuevas formas de pensar, le da al arte una frescura que es imposible cuando uno traslada cosas, ¿no? Le da al arte una dimensión. La experiencia que me deja estos procesos, que le deja una dimensión, le da una dimensión y de una frescura en el relacionamiento con el público que es totalmente increíble, ¿no? Entonces yo ironizaba que digo, ¿no? Llevando al extremo el site specific, estaba como en Moscú como country specific, ¿no? Porque me fui a instalar un mes para capturar todos estos procesos. Y después lo último que me quedaba para reflexionar en términos técnicos de lo que comencé diciendo al inicio de la charla, era sobre los problemas de los técnicos para albergar estos procesos, que yo creo que cada vez van a ser cada vez más necesarios, este entrecruzamiento como el que estamos haciendo acá en la universidad, en la galería de la universidad, que es como romper estos mitos por supuesto que el artista tiene que trabajar en su taller, en su individualidad, conectado consigo mismo, y hay proyectos que necesitan eso sin duda. Pero hasta esos proyectos que parecen imposibles de abarcar colectivamente, tienen algo para decir en el colectivo, ¿no? Y yo creo que es una forma nueva de romper mitos y de hablar del arte desde otros lugares, de hablar desde la pedagogía incluso de otros lugares, ¿no? Digo, nosotros estuvimos, no sé, mira, un caso genial que se dio en el propio workshop acá, es que uno de los chicos me preguntó, bueno, ¿cuál es tu rol exacto, ¿no? ¿Cuál es tu rol así? Si iba a pintar, a dibujar, o iba a ser curador, no sé. Y yo me quedé como un poco blanco, porque me di cuenta que también era mi problema ese. Y entonces me fui pensando, y al otro día vine con la respuesta. Le dije, no, me dejaste pensando, porque es una pregunta que también yo no la tenía clara en el momento, si era un poco docente, que iba a llevar, que iba a ser una curaduría o un workshop. Pero eso que estaba todo en juego, también es como
de una gran energía, ¿no? O sea, de una gran energía para saber un poco qué lugares ocupamos, cómo aparecen ahí cosas indefinidas que uno cree que las tiene indefinidas. Y yo lo que le contesté, que es una cosa que yo creo firmemente, yo dije, mira, yo creo que esto que estoy haciendo yo es lo que yo entiendo que debe hacer un curador. Exactamente esto. O sea, es ponerse en un proceso donde el guión no esté ya más en la cabeza del curador y el artista sea la persona que va y ofrece el servicio, sino que el guión siempre tiene que estar en la cabeza, está en la cabeza de los artistas. Y el curador, en el mejor de los casos, tiene que estar siempre abierto a esos procesos, si quiere con una máquina de escribir, con la computadora, y tratando de capturar lo que ese guión que se va a hacer, porque a mí me resulta insólito. ¿Cómo sabe lo que va a pasar antes de que pase? Una cosa que no sé. Ni Bersón sabía eso cuando se preocupaba de la teoría de la percepción. Pero acá los curadores parece que saben qué va a pasar antes de una exposición, de lo que los artistas van a hacer. Entonces también es ese artista que vos lo agarrás y en cierta manera lo sintonizás como la radio, y decís, bueno, quiero que estés entre esta banda y esta otra. Entonces yo me di cuenta que eso ya está muerto, eso no funciona más, para mí, ¿no? Eso es simplemente, aburre a la gente, porque la gracia está, el guión está en esa efervescencia del pensamiento que sacan que van a sacar los artistas, si no es para qué sirven los artistas. Entonces, en este caso yo le contestaba eso, ¿no? Que me parecía que, sin proponérmelo, creo que eso mostraba un poco la dimensión de lo que yo creo que es un curador y un poco cómo capturar ese momento único que es el que están diciendo los artistas en el momento en que están haciendo su obra. Y más en un site específico, por ejemplo, como estamos haciendo acá, donde, bueno, estamos también definiendo todo ese lugar hacia dónde vamos, yo creo que es ahí donde el arte cobra verdaderamente el lugar que tiene que ocupar. Por favor, preguntas. Ricardo está dispuesto a responder. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Es necesario? No, Oye, Ricardo, no, un poco así como redundando en ese concepto que mueve todas tus operaciones en relación al site specific, uno podría entender incluso el site specific de alguna manera condiciona desde lo físico del espacio, desde la materialidad, desde las relaciones cromáticas, la fisicalidad del espacio que se te entrega para desarrollar una obra. Y ahí como que acontece esa cosa en lo más formal respecto al site specific. Pero yo también pensaría, y que tú lo nombras en la parte final, en que el site specific tiene otra aliciente, que tiene que ver como con la mezcla entre lo específico y lo contextual. Es decir, el site specific también incorpora ciertas reflexiones desde que, si bien tus visualidades o tu manera de dibujar se va repitiendo porque es tu lenguaje, pero ¿qué de cada lugar se hace específico? Cuando decides intervenir en un espacio, por ejemplo, saltas de la cárcel de Sydney, después a Moscú o a Montevideo y vas nombrando ciertas condiciones que son físicas, pero también son contextuales. Porque a mí, algunas veces me tocó ver obras tuyas que además incorporan la contingencia que está ocurriendo eventualmente en ese lugar particular, o quizás podrías hablarnos un poco de eso. Sí, digo, eso siempre ocurre, pero, o sea, también no solamente, o sea, no me refiero exactamente a la gráfica de lo que genera solamente en la pared, lo que quise enfatizarlo más todavía con la idea de lo que ocurre socialmente alrededor de todo eso, ¿no? Que no solamente, o sea, lo que quiero decir, no solamente ocurre y pasa en los dibujos, en lo que voy narrando, sino, o sea, todo eso que pasa como problemática de relacionamiento de la obra misma en el lugar, no solamente ocurre con los dibujos que van encontrando situaciones, por ejemplo, algo más que más se abraza a la contingencia del lugar que lo de la cárcel, por ejemplo, que simplemente que descubro sin buscarlo como
lo descubro y lo practico en el lugar, el discurso de la memoria, o sea, el hecho de borrar, de hacer desaparecer la obra, y de generar lecturas nuevas y dibujos nuevos y de las situaciones nuevas que van pasando. Bueno, ese es como el discurso de la memoria. Nace en ese... No nace de un planteo teórico, nace precisamente de la relación con ese espacio y con esa situación, ¿no? Y en los lugares, o sea, todo el tiempo después, bueno, mi obra gráfica y la obra en las paredes, como que el problema del tiempo y el problema del espacio, y yo ironizo mucho que muchas veces estoy realizando una obra y trabajo meses en papel, ¿no? O sea, como la misma idea un poco, trabajo meses en el mismo dibujo. Y entonces voy y vuelvo todos los días a él, muchas horas, trabajando. Entonces de pronto escucho la radio, entonces voy escuchando cosas, me encanta a mí eso que ocurre, que es tan abstracto, que uno escucha en los noticieros, cosas totalmente contrastantes que ocurren en el mismo instante, ¿no? Digo, una mujer violada, un tipo, no sé qué, un camionero que se le sale la rueda, increíble, ¿no? Como de una abstracción al tiempo, de esa carga de información casi que podemos digerirla de forma infinita. Entonces, muchas veces esos aconteceres del momento los paso a dibujo, como naturalmente. Ahora, yo por ejemplo tengo una forma extraña de trabajar, de cierta manera, no sé cómo definirla, porque yo sé que tengo mis fantasmas, tengo mi historia, tengo personajes que ideas que tengo en relación a situaciones sociales y políticas, y yo arranco con eso, con ese bagaje, pero después busco la forma de que estar en el lugar empiece a no importarme eso realmente, eso que yo voy, me importa a mí como sostén de mi arte, pero sé que el proceso en el cual yo me voy a meter lo va a cambiar, quiero que lo cambie, que lo modifique, si no sería una idea como inamovible de un proceso dibujístico, ¿no? Este tipo dibuja esto, mañana dibuja esto otro, pasado dibuja. Me interesa ese proceso que voy armando de mis dibujos que se van cruzando y de ahí salen otros, y voy como armando una abstracción de acciones, de pequeñas escenas que se van concatenando. Eso sería esencialmente lo que yo dibujo. Escenas que se van concatenando y que uno ve ese mundo como si viera las casas sin pared desde alguna altura y ve toda la humanidad en situaciones diversas en un mismo momento. Eso podría decirse que es sintéticamente mi trabajo. Pero ubico en el site específico y en la realidad del propio lugar unas relaciones con el espacio, pero también con mi tiempo ahí mismo. O sea, es el tiempo que estoy desarrollando en ese mismo lugar, ¿no? Que si usted, no sé, un poco quizás piensan en eso, yo lo que reflexioné es que muchas veces ese lugar de la exposición que va desde la obra del artista en el espacio, en su taller, al lugar de exposición, el lugar de exposición muchas veces está ausente, o sea, es un lugar para poner una obra o colocar algo. Está ausente ese espacio de tiempo, y es un espacio de tiempo en el cual a mí me parece fundamental capturarlo como experiencia, ¿no? Capturarlo como una experiencia que me lleve a mí a otro lugar, ¿no? Una especie de trance. Una especie. Es como un ritual y yo entro en una dinámica que tiene que ver con ese lugar y con ese tiempo. Entro como en una dimensión, no sé si trance, entro como en una dimensión que de pronto, ahora cada vez más tengo experiencia en esa entrada, en ese mundo que yo me fabrico un poco. Y de pronto, por ejemplo, en un momento dado como en Moscú, digo, yo si estuviera solo borraría ya todo, porque el primer dibujo que me interesa es este que hice acá. Y había dibujado día a día. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad no lo borro, pero eso aparece. Entonces, como que
eso que termina, lo que le pido a los chicos, eso que termina gestándose, eso es la obra. Mencionaste en algún minuto el hecho de que preguntaron cuál era tu función, sí, digamos. Entonces, en ese sentido, uno debería decir, bueno, yo podría ser espectador, pero de repente paso a ser parte de la obra. Y a lo mejor uno podría decir, tú en algún minuto te sientes espectador, porque ya fue ya. No, totalmente así en el sentido de, inclusive de que ¿cuál es la idea un poco? Primero pensaba hacer un trabajo, un workshop, una idea que ellos trabajaran, ¿sí?, su obra sin demasiada exigencia. Inclusive yo planteé tres posibilidades, así tres puntos para desarrollar, que es la relación con el dibujo, la relación con el espacio, y una tercera que es el entrecruzamiento entre artistas, pero que eso era optativo, ¿no? Que no se podía obligar a eso. Eso si se da, si se iba a dar, genial, y si no hay problema, porque entre otras cosas son chicos muy jóvenes, ¿no? Y trabajar sobre la obra del otro, hay que como, o sea, no era un chiste. Entonces yo quería que se sintiera que iba a ser en serio o no iba a ser. Entonces, pero lo interesante fue que todo eso se empezó como a dar y que empezó a quedar, claro, los chicos son realmente muy profesionales en su formación, tienen una gran formación, y conocían muy bien nada, la verdad que fue excelente la relación con ellos y cómo ellos se fueron relacionando entre sí. Genial todo. Me di cuenta que eso se iba a dar entonces, que estaba bien para darse ese contacto. Pero entonces, claro, yo quería que hicieran lo que quisieran hacer, lo que la experiencia, por más importante es la experiencia, rescatar la experiencia. Pero también me propuse en un momento dado que quería que hicieran una buena exposición. O sea, entonces, bueno, uno puede decir, bueno, ¿qué es una buena exposición? Bueno, yo iba a ser el que le voy a decir lo que es lo mejor para que esa exposición funcione mejor, porque soy el que tengo más experiencia, porque me di cuenta que ya iban para más, o sea, daban para más. Entonces, bueno, pero al mismo tiempo yo me pongo un poco, ¿hasta cuándo debo de decir que la experiencia acaba acá? Y si es imperioso para el alumno hacerlo, ¿cómo no valorar que sea imperioso para él si es un ejercicio en cierta manera lo que estamos haciendo? Entonces, es un poco un límite impreciso, ¿no? Donde, de cierta manera, yo estoy como afuera, pero nunca me mostré como afuera, sino que les mostré la verdad, que digo, no, yo estoy adentro, estoy funcionando, pero soy un poco el nexo con el público, de cierta manera. Y soy también el que doy unas indicaciones, pero lo dejo siempre, lo trato de dejar lo más abierto posible, ¿no? Como que es un lugar también entre público y observador, y también voy pensando la obra, por dónde se va a mover, entonces voy dando algunas indicaciones, ¿no? Pero la prioridad, bueno, se vio, ¿no? La prioridad es si la experiencia quiere hacerlo, si es imperioso y está justificado por el artista, lo tiene que hacer. No. ¿Otra pregunta? A ver los alumnos. Preguntan, aprovechen. ¿No? No se atreven. O también puede ser un comentario de que les ha parecido estar en los huertos con Ricardo. Gianfranco, tú tienes... Están en proceso todavía. ¿Cómo? Que las cosas están muy en proceso. Ya. No tengo mucho que decir ahora. Pero viendo la presentación hoy día, ¿cómo se sienten ustedes que se conocen? Claro, yo puedo hablar como de, no sé si por todo, pero mi experiencia personal es de
En realidad es interesante como desde la perspectiva de la universidad, descubrir estos puntos de conexión entre alumnos de diferentes años. O sea, claro, Ricardo nos guía, o está el curador, y yo me comunico con personas que tenemos la misma formación y sin embargo hacemos cosas totalmente diferentes. Entonces, desde el punto de vista como del lenguaje del dibujo o del lenguaje que tiene cada uno, me llama mucho la atención de lo distintos que son, como el bagaje de cada alumno es radicalmente diferente al del otro, a pesar de que compartimos un espacio que está muy, muy cercano. Eso me llamó mucho la atención. Y que se da de otra forma de la que se da habitualmente en las clases que ustedes tienen. Además, claro, el lenguaje de cada uno va nutriéndose el del otro. Entonces, al final, uno parte con algo y uno va mirando el trabajo de los demás y dice, oye, esto es interesante, y lo toma para uno, y así va construyendo un lenguaje nuevo, totalmente diferente al primero. O sea, eso es como yo le comentaba a Ricardo, que me llamaba mucho la atención de su obra, ver cómo es el primer dibujo y cómo es el que tiene ahora, la última obra. Porque claro, tiene toda la experiencia y los aires específicos van cambiando el tipo de trabajo que tiene. No, además este cuerpo de trabajo que yo ahora estoy como desarrollando como cuerpo central de mi actividad, que es el dibujo, tiene toda una historia. O sea, en realidad jamás pensé en dibujar, o sea, no tenía una cosa de idea de... O sea, ahora, además la gente, esto le cae mucha gracia, porque ahora millones de dibujos tengo dibujados, ¿no? Hecho, pero claro, no nací con nací con otras prácticas, más relacionadas con lo político, concreto, así como primero con una militancia política, así como en las últimas etapas de la dictadura. Entonces eso también me dio como la idea de modificar la sociedad, de cambiar la sociedad como una marca mía, ¿no? como algo que yo, para el concepto de las actividades que puedo desarrollar, lo tenía eso presente. Por eso digo, no, mi arte es político, pero no político porque diga cosas políticas, es político porque la personalidad se gestó en esos años, donde, siendo pero muy joven, estaba vinculado a esas cosas clandestinas, actividades clandestinas. Entonces, claro, esto me di cuenta no hace mucho. Me di cuenta que, ¿por qué yo enseguida que vino la democracia me desvinculé de la política? No me interesó la política, militancia política, partidaria, cosas por el estilo. No, soy totalmente independiente. Pero digo, ¿por qué eso, no? Siempre me cuestioné. Y me di cuenta que, claro, que yo fui formado como en el individualismo, ¿cierto? La clandestinidad tiene eso de individualista, ¿no? Que vos haces tu acción prácticamente sin nadie, porque precisamente para que se mantenga como así, en que nadie la descubra, digamos, ¿no? Entonces vos tenés que desarrollar como un espíritu muy individual. Y yo me di cuenta que a pesar de haber hecho prácticamente travesuras a adolescentes con 16 años, en esos momentos también tomé un poco de eso. Y cuando vino la democracia, yo, que íbamos al comité de base y todo eso, yo no era del consenso, no bancaba mucho la carrera política, el consenso, tenía otra formación. Entonces yo inmediatamente me vinculé, eso no servía, no faltaba, no iba nunca, no sé. No me interesaba. Y entonces el arte tampoco no era lo que yo tenía en mente. Pero para probar me metí en la Escuela de Bellas Artes. Y ahí con la idea de dedicarme a la crítica de arte, cosas así. Después pasaron los años y seguía con esa idea, ¿no? Y después, bueno, hice los años curriculares y entré a los talleres y ahí quedé con un profesor muy importante en mi formación, digamos, que me hizo un poco como despertar, que me pidió unos dibujos así, para que hicieran unos trabajos para conocernos. Y nada, vio los dibujos míos y me dijo, no, que te tenés que dedicar al arte, y
dejarte de joder, es buenísimo. Entonces digo, fue como muy, ahí como fue como un quiebre, ¿no? Y entonces ahí en cierta manera, en ese punto, es como que empecé como a darme cuenta que me gustaba, que para la crítica no iba a estar y que me gustaba, tenía como interés en el arte, ¿no? En hacer arte. Y entonces, nada, empecé a realizar como con esa idea del arte como cambio, como transformación, ¿cierto? Era un poco como el espíritu que ordenaba un poco la actividad artística que quería hacer. Y ahí hice un par de exposiciones y después en el año 95 hice una intervención que fue como muy crítica a un monumento y fue una discusión pública muy grande donde se metió políticos y después me defendían los artistas y los intelectuales y los políticos que querían meter preso y fue una discusión muy fuerte, muy intensa y muy interesante, muy interesante. Pero entonces, claro, yo me hice, lo que quiero contar con todo esto es que ese era el motor de mi pensamiento, de mi acción artística. Pero mientras tanto, yo dibujaba, siempre tuve, o sea, a partir de esos años de escuela, de bellas artes, de universidad, después yo seguía dibujando y mucho, pero no mostraba mucho. Es como que tenía un poco de pudor, no sé, no le había encontrado un nexo con lo otro, no sé. Entonces, fue interesante el hecho de no mostrar por mucho tiempo, y trabajar mucho, porque claro, me dio como mucha disciplina, o sea, me dio para madurar mucho mi trabajo de dibujo. No necesitaba estar siempre haciendo exhibiciones mostrándolo, sino que trabajaba en mi estudio, para decirlo de alguna forma, en la intimidad. Trabajaba mucho en dibujo. Cuando empecé a mostrar dibujos yo ya tenía como una identidad, en cierta forma, en lo que quería hacer. Y luego simplemente se fueron como conectando y fueron tomando su lugar y su espacio propio, ¿no? También por infinidad de razones, ¿no? Pero recuerdo, para decir algo que ocurrió en Francia, ¿no? Que me di cuenta que, claro, que en Francia, piensen que yo vivía en Montevideo, ¿no? Después cuando me fui a vivir unos años a París, me di cuenta que, claro, todo el mundo material, de cierta manera, objetual, que yo muchas veces, con lo cual yo armaba mis instalaciones, era fácilmente reconocido como un contexto en Montevideo o en Chile, no sé, en lugares que teníamos como una conexión como cultural, de cierta manera, que se podía entender con un texto, en fin, como podía contextualizar la obra. Pero en Francia, que estuvo 2 años solo trabajando en la Cité des Arts de París, me di cuenta que perdía eficacia con lo que yo quería contar, ¿no? Eso, no encontraba como que ese mundo que era muy próximo y conocía mucho el contexto de mi obra, me encontré un poco debilitado en ese mundo absolutamente multicultural y prácticamente sin espacio para individualidades muy concretas. Entonces, ahí como que afirmé mucho mi dibujo, o sea, me di cuenta que me ayudó, me salvó de cierta manera, me salvó a mí. La idea de, porque en el dibujo sí, en el dibujo era yo. Tenía descubrí que tenía una impronta personal muy fuerte, el dibujo. Como que ahí tomé un poco de conciencia de eso, fue en la práctica también. Como que me empecé a relacionar en esa soledad de estar allí, sin curador que me avalara. Empecé a darme cuenta que yo tenía un relato propio para contar una escritura y que me gustaba mucho hacerlo. Y que yo siempre digo que es el don para un periodo muy conceptualoso, digamos, de la historia del arte, el don es como muy pecaminoso, ¿no? O sea, es como que uno se siente como que más que recibir algo bueno, siente que
me castigaron por algo, ¿no? Porque la mano me puede funcionar tan rápida como la cabeza, o no sé, es un problema. Y entonces, bueno, como que en ese exilio, digamos, de unos años, para decirlo de alguna forma, cuando volví, afirmé mucho más, se relacionó mucho más mi obra, es como una magia así, yo siento que todo es una locura que tiene un poco que ver con esa idea de buscar el límite siempre, ¿no? O sea, mi trabajo, yo la verdad es que, para decirlo de una forma, siempre busca como el límite, la fricción del límite, que es lo que de cierta manera hace como ir hacia adelante. Un aplauso.